Cordial saludo. Continuando con las conversaciones que hemos sostenido alrededor de la configuración y reconfiguración del Estado moderno, ahora daremos paso a una genealogía que nos permite estudiar mejor, ¿no?, las distintas expresiones del Estado en la modernidad, sus formas de expansión y contracción, de acuerdo con las distintas doctrinas del liberalismo, pero también de acuerdo con los diferentes contextos históricos que irán exigiendo ciertas reconfiguraciones de parte del Estado. Habíamos señalado ya en discusiones anteriores que el Estado moderno surge justamente en las sociedades monárquicas, pero que este pues se irá transformando o se transformará, digamos, de manera contundente una vez triunfan las revoluciones burguesas y se instalan las repúblicas. Pues bien, podríamos ubicarnos más adelante en un punto que es fundamental para la historia en el siglo XX y que es la denominada crisis del 30, crisis que en realidad ocurre en octubre de 1929, una vez hace explosión la bolsa de valores. Miremos algunos datos de un historiador muy importante para entender todo este asunto, que es Eric Hobsbawm, en un texto que precisamente lleva ese nombre, Historia del siglo XX. Lo que vamos a observar fundamentalmente en la configuración de las sociedades modernas, en la configuración de las sociedades industriales, es que a partir de la doctrina del crecimiento económico y a partir del desarrollo industrial, las ciudades de Europa habían ido creciendo progresivamente y por supuesto Norteamérica fundamentalmente. Este crecimiento de las ciudades que va acompañado del proceso de industrialización va a ir generando una brecha que va a hacerse mucho más notoria en el siglo XX entre los estados europeos y los estados latinoamericanos. La diferencia central tiene que ver entonces con ese proceso de industrialización que hará que las ciudades se densifiquen, crezcan y que a la vez también aumente el poderío de los países europeos y de Norteamérica. Poderío que es económico pero también militar y que precisamente permitirá, por ejemplo, que Europa colonice África en pleno siglo XX. Podríamos ubicar algunos datos justamente a propósito de este crecimiento y de estos procesos migratorios que se dan a principios del siglo XX, pero podríamos señalar también las distintas configuraciones y reconfiguraciones que se dan una vez hace crisis el capitalismo en la década del 30. Por ejemplo, hay unos datos que trae aquí Hobsbawm que son interesantes al respecto. Dice que cerca de 15 millones de personas habían ingresado de los Estados Unidos hacia 1914 y que ese flujo migratorio desciende de manera muy abrupta una vez estalla la crisis del 30, en donde únicamente ingresaron 650.000 personas. Es decir, que la depresión también va a interrumpir el flujo migratorio, ¿no?, así como el flujo de migrantes. Es interesante, por ejemplo, aquí ya señalar que precisamente el fenómeno migratorio tiene mucho que ver con la lógica productiva del capitalismo. Pero miremos algunos otros aspectos, ¿no?, que van a ocurrir justo en este periodo de inicios del siglo XX y el momento en el que estalla la crisis. Por ejemplo, es interesante observar que la economía mundial, una vez estalla la crisis, se va a estancar y que se va a ir socavando progresivamente a la clase obrera. Por ejemplo, un dato que así permite corroborarlo es la tasa de desempleo, que como lo indica Hobsbawm no volvió a bajar del 10% después de la crisis del 30. Este hundimiento del sistema monetario va a impactar fuertemente a Europa, especialmente porque después de la Primera Guerra Mundial, los países que vencieron en la guerra, pues estaban cobrando una deuda a Alemania por haber destruido Europa. Y
La única forma que encuentra Alemania de poder reconstruir Europa es adquiriendo una deuda con Estados Unidos. Entonces, una vez se entra en crisis, pues esta va a rebotar fuertemente sobre las economías europeas. Pero lo más interesante realmente que puede observarse durante el crack de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929 es precisamente que la clase obrera, que los trabajadores, se encontraban totalmente desprotegidos. Y se encontraban desprotegidos pues fundamentalmente porque vamos a tener un capitalismo que va a irse desarrollando a partir de las doctrinas del liberalismo clásico, es decir, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, se va a desarrollar fundamentalmente a partir de la doctrina de la no intervención del Estado. Es decir, el liberalismo clásico con Adam Smith, como bien lo sabemos, pues básicamente había introducido un principio fundamental para el funcionamiento del capitalismo, y es que el Estado no debía intervenir en los asuntos de la economía. Es decir, que a menor intervención del Estado, mayores intercambios, y a mayor flujo de capital, pues también mayor acrecentamiento de la riqueza para las naciones. En esa medida, un Estado que quisiera entonces hacerse próspero y crecer, lo que debía hacer era precisamente no intervenir en los asuntos de la economía, no regularlos, porque su intervención generaría un obstáculo al libre flujo de capital y por lo tanto terminaría yendo entonces en detrimento, en contravía de la posibilidad de crecimiento. Bien, pero esa misma doctrina de la no intervención del Estado liberal clásico se va a reflejar también en la poca y escasa intervención que va a haber en lo social, de manera tal que los trabajadores, sus familias, la clase obrera en general, pues va a estar absolutamente desprotegida frente a distintas circunstancias adversas como la que vemos aparecer entonces allá con la crisis del 30. Va a ocurrir entonces en la crisis del 30 que muchas de estas personas que antes eran de la clase obrera van a terminar en comedores de beneficencia, que van a haber ejércitos de desempleados en los centros fabriles y que dentro del marco de la economía liberal pues no van a haber realmente soluciones. Fundamentalmente porque al entrar la crisis pues precisamente los capitales se retrotraen, ¿no? Los capitalistas prefieren no invertir, guardan el dinero. Y entonces, al haber menos dinero circulando, va a haber menos posibilidad de generación de empleo y esto va a terminar agudizando entonces la crisis. Lo que vamos a encontrar realmente al hacer esta genealogía de lo que ocurre en la crisis del 30, de lo que ocurre con la expansión y retracción del Estado, pues es básicamente que para salir de la crisis va a tener que cambiarse esa doctrina, incluso invertirse la doctrina que había introducido el liberalismo clásico. Y aquí viene un personaje muy importante en todo esto, que va a ser el señor Keynes, que va a abogar entonces por una intervención del Estado en los asuntos de la economía, por una especie de capitalismo democrático, que fundamentalmente va a decir que el Estado debe invertir dinero para que al invertir dinero se produzca mayor empleo. Y al haber más empleo, pues evidentemente los trabajadores mejorarán su capacidad adquisitiva y esto progresivamente tendría que hacer que la economía pues fuera restaurándose de la crisis. Esta va a ser finalmente en algún punto la solución, ¿no?, a esta crisis del 30 que va a tener una década de bastante deterioro de las economías norteamericanas y de las economías europeas. En realidad, Hobsbawm señala que la salida de tajo a la crisis, pues no va a ser únicamente el planteamiento keynesiano, sino finalmente la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, la Segunda Guerra Mundial va a despegar con fuerza las economías de Europa y de Estados Unidos. Sin embargo, es interesante observar con más detalle este planteamiento keynesiano, porque precisamente la lógica de Keynes lo que está diciendo es que hay que mejorar el bienestar de los trabajadores, que lo que debe hacerse entonces es aumentar la calidad de vida de la clase obrera
para que estos se conviertan en consumidores, en una clase que está en capacidad de comprar los bienes y servicios que ofrece el capitalismo. Y esto es algo interesante porque precisamente lo que se va a observar durante la crisis del 30 es que no va a haber cómo comprar buena parte de las mercancías que produce el capitalismo, ¿cierto? De hecho, es muy usual que veamos en algunas de las imágenes de lo que ocurre en esta crisis, que buena parte de los autos fabricados por Henry Ford van a terminar siendo incinerados o tirados al mar, ¿no? Porque no hay quien los consuma. Evidentemente, el problema es que sabemos, por supuesto, que la crisis del 30 es multicausal, pero dentro de sus múltiples causas, pues tenemos una sobreproducción de mercancías frente a una capacidad de demanda más bien reducida, precisamente porque las capas populares de la población pues no tienen suficiente capacidad adquisitiva. Claro, hay que señalar que también la crisis del 30 tiene que ver con un derrumbe de la bolsa de valores, ¿no? Es decir, con un problema de especulación financiera. Y por supuesto, hay que notar que durante la década del 20 venía impulsándose ya en Estados Unidos un modelo consumista a través de la publicidad, a través de la propaganda. Venía promoviéndose la idea de que los trabajadores podrían tener un nivel de vida como el de la clase media y media alta, y que para ello pues lo que debían hacer era comprar las distintas mercancías, ¿no? Que hacían felices entonces a estas otras capas sociales. Y se promovía también entonces la idea de que los trabajadores podrían comprar acciones en la bolsa de valores. Esto fue generando una burbuja que luego del estallido pues va a dejar realmente arruinados a los trabajadores, fundamentalmente porque habían adquirido deudas de consumo de distintos bienes y servicios y porque habían invertido parte de sus ahorros en acciones que se desplomaron y quedaron valiendo nada. Lo cierto, digamos, y lo interesante con este caso de la crisis del 30 es que podemos observar que buena parte de las situaciones adversas que se presentaron en ese momento, pues tenían que ver con la lógica en la cual se había desarrollado, instalado el capitalismo a través del liberalismo clásico, es decir, este que proponía la no intervención del Estado como forma para aumentar y acrecentar la riqueza de las naciones. Laissez-faire, laissez-passer, decían entonces los economistas, dejar hacer y dejar pasar. Es la forma en la que podría entonces realmente producirse riqueza. Pues sabemos que esto fue nefasto, ¿no? Porque los trabajadores no tenían sistemas pensionales, no tenían sistemas de bienestar social para sus familias, no tenían sistemas de seguridad social y de salud robustos, no tenían seguros de desempleo, no tenían los sistemas pensionales que garantizaran su futuro. Entonces, en realidad, buena parte de la enseñanza de lo que ocurre con la crisis del 30 pues tiene que ver con la necesidad de repensar la acción del Estado en relación con la economía. Es decir, que si bien parte de las revoluciones burguesas tenían que ver con que el Estado obstaculizaba el libre flujo de los capitales y el triunfo de las repúblicas a su vez reforzó la idea de que el Estado debía era garantizar la libertad de intercambio económico, pues la crisis del 30 señala que en realidad el Estado capitalista debe también, o el Estado liberal mejor, debe también intervenir en los asuntos del capitalismo. Y ahí está lo que les mencionaba entonces del papel que va a jugar la teoría keynesiana, que va a ser interesante porque en realidad en esa reconfiguración del Estado, en donde se convierte en un gran empleador, en donde comienza a mejorar los sistemas de protección social de los trabajadores, a brindar una serie de empleos mucho más estables, pues lo que vamos a ver es que va a comenzar a aparecer
una cierta bonanza económica. Vamos a ver que va a comenzar a aparecer una clase social que va a tener una mejor capacidad adquisitiva, que va a poder construir proyectos a más largo plazo y que incluso va a dar origen a las primeras generaciones de jóvenes en el sentido sociológico, ¿no?, de los estudios de la juventud, es decir, a una nueva clase social que, dadas las condiciones socioeconómicas de sus padres, de clase obrera, están ahora en capacidad de mantenerse por un periodo más extenso en la llamada moratoria social. Van a poder estudiar, van a poder disfrutar del ocio, del tiempo de ocio, lo cual va a dar lugar también a la configuración de las subculturas y también de las llamadas contraculturas, como expresión entonces de esta clase social juvenil. Este periodo de tiempo, que va a durar alrededor de 4 décadas, más o menos, en Europa, y que pues en Latinoamérica realmente no se va a expresar con la misma contundencia, es decir, este periodo del llamado estado de bienestar, va a ser interesante porque muestra que, a pesar de estar en un sistema capitalista, es posible que el Estado funcione como agente regulador de la economía, pero además va a mostrar que esa intervención del Estado es necesaria para garantizar que las capas populares, que las clases obreras tienen capacidad adquisitiva. Sin embargo, esto que eh, quizá va a permanecer de algunas maneras en algunos países nórdicos, mm, va a terminar erosionándose, va a terminar entrando en crisis e incluso va a terminar siendo fuertemente criticado, tanto desde las orillas del marxismo como desde las orillas del liberalismo y fundamentalmente pues de los intereses del capital. Lo que vemos es que a partir del 70 comienza a hacer curso una nueva doctrina de la economía que va a ser conocida entonces como el neoliberalismo. Y esa doctrina del neoliberalismo va a ser muy interesante porque contradice buena parte de las tesis, incluso del marxismo, relacionadas con el trabajo, pero fundamentalmente porque se trata de un periodo en donde el Estado vuelve a retraerse, vuelve a esa expresión de Estado mínimo no regulador. Es decir, que si volviéramos rápidamente sobre esa genealogía del Estado, pues encontraríamos que en el Estado moderno han existido expresiones de un Estado mucho más amplio, robusto, eh, expansivo en el sentido de la regulación de los asuntos sociales y económicos, y expresiones de un Estado mucho más contraído, es decir, de un Estado menos regulador frente a los asuntos de la economía y que interviene mucho menos también en los asuntos sociales. Estados más robustos, ensanchados, los veríamos, por ejemplo, en los estados monárquicos y también en este estado keynesiano llamado estado de bienestar. Pero estados retraídos los veríamos entonces a partir de la instalación del liberalismo clásico y del triunfo, digamos, de las repúblicas liberales. Es un estado poco interventor, un estado mínimo, y también lo veríamos como expresión actual del llamado neoliberalismo. Pero lo importante, digamos, en términos de la expansión o retracción del Estado, tiene que ver fundamentalmente, por un lado, con la doctrina que lo inspira, pero por otro, con los efectos que esto puede tener. Si lo vemos, en el caso, por ejemplo, del paso de los estados monárquicos que eran fuertemente interventores a partir del estado de policía y luego la instalación de las repúblicas, pues veremos que hay varios asuntos de los cuales se ocupaba el estado de policía que van a comenzar a ser o a quedar, digamos, en un espacio, en una franja gris de no intervención y a tener efectos nocivos para la sociedad. Tal es el caso, por ejemplo, de los orfanatos, un asunto del cual se ocupaban los estados monárquicos y que con la República comenzará a ser objeto de análisis y de cálculos. Intervenir en términos de lo social para atender a los jóvenes huérfanos, a los niños huérfanos, sí, pero si se calcula el rendimiento, el Estado va a hacer una inversión, luego entonces esta tendría que recuperarse de otras maneras.
Y bajo esa misma lógica van a ser tratados los distintos asuntos sociales en las repúblicas liberales. Es decir, que si no se traduce en utilidad, si no se traduce en la posibilidad de recuperar lo invertido, pues el Estado no se ocupará de algunos de los asuntos públicos. Bien, pero llegados a esta expresión del estado de bienestar, también veremos que el Estado en ese ensanchamiento, pues por supuesto va a ampliar su burocracia administrativa. Y vemos que esa va a ser una de las grandes críticas que se va a generar justamente a partir de la doctrina del neoliberalismo. Es decir, que estábamos ante un Estado paquidérmico, que estábamos frente a un Estado corrupto, que estábamos frente a un Estado lento, y que no lograba resolver de fondo los distintos problemas que buscaba atender a través del intervencionismo. Entonces, a partir de estas premisas, pero sobre todo también criticando parte de la doctrina del marxismo alrededor del trabajo, triunfan las ideas neoliberales. Por una parte, porque se aduce que la mejor forma de administrar lo público es introduciendo la doctrina de la administración privada, es decir, de la forma como se administran las empresas, porque se supondría entonces que en la administración privada lo que busca es hacer del recurso un recurso eficiente. Se administra, digamos, bajo la perspectiva de la eficiencia del gasto, pero también porque se considera que de alguna manera la perspectiva de la administración privada está menos viciada y tiende menos hacia la corrupción. Lo que veríamos hoy es que eso no fue tan cierto y que realmente podría rebatirse. Pero sin embargo eran los argumentos de la época que calaban fuertemente, porque por supuesto ese estado burocrático del estado de bienestar que había ido creciendo, pues había introducido de todas maneras algunas clientelas, ¿no?, políticas que hacían parte de partidos políticos y por supuesto que en algunos casos habían derivado en distintas expresiones de corrupción, eso es cierto. Sin embargo, hay otros factores que habría que tener en cuenta allí. Y quizá otro de los elementos en este fenómeno multicausal de la transformación del Estado y del paso hacia el Estado neoliberal tiene que ver también con la transformación de los sistemas productivos. El avanzar de una producción industrial hacia una producción electrónica y luego microelectrónica, la capacidad de automatización y la posibilidad también de desconcentración de la producción, fueron llevando progresivamente a que estos estados capitalistas de las sociedades industrializadas pudieran desconcentrar su producción, pudieran entonces fabricar sus distintas mercancías en distintas latitudes y aprovechando entonces los mejores lugares para su fabricación, bien sea por la ubicación, bien sea por el acceso a materias primas, pero sobre todo teniendo en cuenta entonces el costo de la mano de obra. Este es un factor interesante en la configuración de los estados neoliberales porque va a ser precisamente una de las razones por las cuales el capitalismo pasa de ser un capitalismo cuya producción estaba concentrada a un capitalismo desconcentrado o postindustrial, como algunos lo llaman también. Este capitalismo postindustrial va a caracterizarse por la posibilidad de comprar mano de obra barata. Y esa mano de obra barata pues se va a comprar fundamentalmente en Asia y en Latinoamérica. De manera que el neoliberalismo va a introducir algunos principios respecto al trabajo que contradicen la teoría de que el trabajador vende su fuerza de trabajo, como lo había dicho el marxismo. El neoliberalismo introduce una forma distinta de comprender la relación laboral. Lo que va a decir el neoliberalismo es que en realidad el trabajador es una persona que tiene un capital. El capital es su trabajo.
y que si quiere acrecentar ese capital, pues debe de alguna manera invertir en sí mismo, debe convertirse en un empresario de sí mismo. Todas estas ideas de el empresario de sí mismo, del capital que tendría cada uno de los trabajadores y que lo que haría sería ponerlo en renta, son ideas que van a irse reforzando paulatinamente y que básicamente se van a desplegar a partir del concepto de capital humano. El capital humano sería entonces la expresión de este empresario de sí mismo, que en la medida en la que invierte en sus capacidades, en su estudio, en el mejoramiento de sus habilidades, tendría la posibilidad también de insertarse de una mejor forma en el sistema productivo, de ganar más, de hacerse competitivo, de hacer de su capital un capital rentable. A partir de ese momento, entonces, la economía se va a convertir más bien, como bien lo señala Foucault, en una economía comprendida como una ciencia del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se estudia es la expresión de ese comportamiento humano en función del cálculo que hace cada uno para hacer que frente a una escasez de recursos se puedan destinar a un fin u otro para hacerlos más rentables, ¿no? Entonces habrán empresarios de sí mismos o trabajadores que lograrán hacer mucho más rentable su capital y otros que probablemente, debido a distintos factores, especialmente individuales o intrapsicológicos, pues fracasarán, digamos, en esta competencia. Lo interesante de este momento de la historia, de este retorno hacia las ideas del liberalismo clásico, es que se trata también de un punto de quiebre en el que no solamente se retorna a ese capitalismo desregulado, sino que también se retorna a ese momento de desprotección social, pero además con unos agravantes. Ese capitalismo salvaje, ahora no regulado, en donde el Estado se retrotrae, tendrá un impacto mayor en los efectos que genera el sistema capitalista, pero sobre todo, por supuesto, tanto la producción como el consumismo en el capitalismo, el efecto que esto tiene a nivel ambiental y planetario. Este es un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención, porque a la hora de revisar distintos estudios, distintos documentales que recientemente se han publicado alrededor del cambio climático, alrededor del deterioro ambiental, de la crisis ambiental por la que atraviesa el planeta, pues se ha hecho énfasis en que estas condiciones se han deteriorado fundamentalmente desde hace 50 años hacia acá. Y cuando uno comienza a correlacionar esos puntos de quiebre, de profundización del deterioro del ambiente y de los distintos factores climáticos que mantenían el equilibrio planetario, pues lo que encuentra es que realmente estos se profundizan con la entrada del neoliberalismo. No es una coincidencia, sino que justamente lo que habría que señalar es cuáles son esos factores que aumentan el deterioro de los ecosistemas una vez se instala el neoliberalismo y una vez se adopta el neoliberalismo como forma de administración de lo público, como racionalidad del gobierno o como racionalidad gubernamental. ¿Qué es lo que encontramos allí? Observemos solo algunos de esos elementos para tratar de corroborar esta hipótesis de que el deterioro profundo de los ecosistemas aparece precisamente con el neoliberalismo. Primero, esa capacidad productiva, que es efecto no del neoliberalismo, sino de la automatización de la producción, va a permitir que se produzca a mayor velocidad. El primer punto es reconocer que el paso hacia las sociedades cibernéticas, la automatización de la producción, va a aumentar entonces los niveles de producción. Por supuesto, ese aumento de la producción
también generará un mayor impacto y una mayor huella ambiental. El siguiente punto es señalar, y este tampoco es una invención exclusiva del neoliberalismo, que el consumismo, las sociedades de consumo, pues van a movilizar a los distintos grupos y a la sociedad en el sistema capitalista, van a movilizarla a consumir mucho más. Entonces va a aumentar el consumo y ese consumismo desmedido, ese consumismo sin límites, por supuesto también generará un mayor impacto ambiental, una huella ambiental que es mucho más profunda ahora que estamos en una sociedad consumista. Por supuesto, el neoliberalismo tendrá algo que ver en la medida en la que va a invitar a profundizar, ¿no?, esta expresión del capitalismo de consumo, en la medida en la que se va a sostener precisamente sobre la base del consumismo desmedido. Ahora bien, el neoliberalismo, y ahora sí de manera más directa, genera dos movimientos que profundizan esta crisis ecosistémica, ambiental, planetaria en la que nos encontramos. Lo primero es que al introducir ese individualismo bajo el concepto de capital humano, al introducir esa competencia sin límites, deteriora los lazos sociales y esto afectará la posibilidad de que las personas construyan proyectos colectivos, formas de resistencia y de oposición a estas distintas situaciones que aparecen en estos 50 años. Pero además del deterioro del lazo social, el neoliberalismo, en esa lógica del capital humano y la competencia, aumentará el aislamiento y el individualismo, de manera que los sujetos no se interesarán de la misma forma en los asuntos colectivos, ambientales y gubernamentales. Pero además, si están en competencia, si cada uno es competencia para el otro, lo importante es triunfar a cualquier costo. No importa si esto implica pasar por encima del otro, no importa si esto implica deteriorar buena parte de la naturaleza y de los ecosistemas. Además de esto, es necesario señalar que al retraerse el Estado, al tener un Estado que interviene menos en los asuntos de la economía, pues básicamente tendremos un Estado que dejará al arbitrio que el capital se equilibre por sí mismo, dado que está adoptando nuevamente el ideario del liberalismo clásico de la no intervención. No intervenir en los asuntos de la economía, pero no intervenir entonces tampoco en los asuntos del ambiente y del cuidado de los ecosistemas. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo, justamente a partir del proceso de profundización de la industrialización, se sostiene bajo la lógica del extractivismo. Y es precisamente el extractivismo lo que profundiza el impacto ambiental, lo que aumenta esta huella de carbono que a su vez se revierte en un aumento de la temperatura planetaria. Luego, entonces, la no intervención del Estado precisamente aumentará la crisis climática. Esa es también una de las razones por las cuales el neoliberalismo y por las cuales de hace 50 años para acá el planeta ha entrado en esta crisis de la cual estamos hablando hoy. Entonces, en la medida en la que el neoliberalismo implica volver a las doctrinas clásicas del liberalismo bajo la lógica de la no intervención, es decir, no intervenir en la economía, luego tampoco en los asuntos del extractivismo. Y en la medida en la que el neoliberalismo ahora introduce un principio nuevo, esto sí es nuevo en la doctrina neoliberal, el concepto de capital humano, nos introduce en una lógica de la competencia desmedida, nos introduce en una lógica del consumismo exacerbado, nos introduce en un capitalismo salvaje en el que los sujetos, además de que están compitiendo por bienes escasos, además de que están desconectados de las causas sociales, viven sobre la base del consumismo como expresión de la posibilidad de construir una cierta
identidad, un cierto reconocimiento social. Dice Bauman que el sujeto moderno se caracteriza no tanto por consumir exageradamente, sino por tirar, es decir, por botar las cosas que compra y reemplazarlas por cosas nuevas. En esa medida, cada uno de nosotros, por supuesto, es responsable, en el sentido de que como sujeto consumista, consume más de lo que necesita, en el sentido de que como capital humano está únicamente en una situación de competencia con otros empresarios de sí mismo. Pero por supuesto, aquí hay una responsabilidad mayor que no puede desconocerse y que es precisamente aquella de la cual debemos ocuparnos desde la administración pública. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cómo es posible que el Estado, que desde la misma teoría hobbesiana fue hecho para regular la acción destructiva del hombre, brille por su ausencia y permita justamente que la acción destructiva del hombre circule de manera desmedida? Si la razón de ser del hombre es evitar que los hombres se maten entre sí, si la razón de ser del Estado es precisamente lograr que los seres humanos no destruyan el lugar en el que se encuentran, es decir, garantizar la paz, entonces, ¿qué pasa con el Estado neoliberal? Es un Estado que realmente no cumple a cabalidad con la razón de ser del Estado. El Estado está hecho para evitar que los hombres se maten entre sí. El Estado está hecho para garantizar la paz y para buscar la felicidad. En un mundo como el actual, bajo un sistema neoliberal, no es posible entonces cumplir a cabalidad con esos tres principios fundamentales de la constitución del Estado. Pero además, en un momento crítico como el que se encuentra la humanidad y el planeta, en un momento en el que se está pasando el umbral, en donde se hará irreversible el daño causado al planeta, es absolutamente necesario transformar de manera profunda las estructuras del Estado. Si no se transforma el Estado actual y se pasa hacia un Estado que regule la economía, y si no se avanza hacia un sistema productivo distinto al neoliberalismo, distinto al capitalismo salvaje mejor, distinto al del consumismo, no será posible enfrentar la crisis climática. Es por eso que para poder ser ambientalista es necesario ser anticapitalista. Las razones entonces saltan a la vista y les invito a que continúen observando otra reflexión que hay allí en el canal justamente a propósito de la relación entre la lucha ambientalista y el anticapitalismo. Muchas gracias.